Capítulo 214. La reunión de tres fuerzas. Entre la flota de barcos, el buque líder destacaba llamativamente, con su casco negro como si estuviera forjado con hierro refinado. 4 mástiles enormes se alzaban sobre la cubierta, sus velas impulsaban lentamente el barco hacia adelante contra el fuerte viento. Lo más notable es que en el costado del barco había incrustado un dragón colosal, cuya feroz cabeza con garras servía como mascarón de proa del barco, cortando el viento con una presencia abrumadora. Este era el buque insignia del ejército revolucionario, el Wingranma. En la cubierta de este buque insignia se encontraba un imponente hombre de mediana edad. Llevaba un abrigo verde oscuro, con un tatuaje de un cuadrado rojo en la mejilla izquierda. Su corto cabello negro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, su expresión era feroz, carecía de cejas y su barbilla estaba cubierta de barba. Era el líder del ejército revolucionario, Monkey D. Dragon. A su lado estaban los miembros principales del ejército revolucionario. A su izquierda estaba el jefe de Estado Mayor, Sabo. A su derecha estaba el comandante del Grand Line, Emporio Ivankov. Los otros puestos fueron ocupados por líderes de varias regiones. Lindbergh, Belo Betty, Karasu, Mowgli, Koala, Terry Gilteo, Akibun y Joe. Cada uno de ellos llevaba un abrigo verde oscuro y sus ojos ardían mientras miraban solemnemente a Marineford. Liderados por el buque insignia, los barcos siguientes eran igualmente formidables, con sus cubiertas llenas de soldados vestidos uniformemente. Esta era la fuerza reunida del ejército revolucionario. Al otro lado, otra flota atracaba lentamente en la orilla lejana. A medida que los enormes barcos se acercaban, la gente fue distinguiendo gradualmente la apariencia de estas embarcaciones piratas. En el colosal barco pirata que iba en cabeza se encontraban 3 individuos. El del medio vestía una túnica verde, su salvaje barba blanca cubría completamente la mitad inferior de su rostro y la forma cónica de su cabeza era sorprendentemente prominente. Este era Chin Hao, el ex líder de la armada Apo. A su izquierda había otro hombre con un abrigo verde, que blandía una gran espada. Este era el actual 13º líder, Sai. A su derecha debía un hombre de pelo largo con un tatuaje en forma de calavera en el brazo izquierdo y 2 hachas de batalla atadas a la espalda. Este era Goro. El ejército revolucionario también está aquí. El hombre que los lidera debe ser el criminal más buscado por el gobierno mundial, Dragon. Dios mío. ¿Qué pasa? El ejército revolucionario también se une. Siempre han operado en la sombra. Esta vez se muestran abiertamente. Deben estar seguros de su victoria para presentarse aquí. No solo ellos, esa otra flota es el grupo violento, la armada Apo. Caramba. Casi todos los más fuertes del mundo están aquí, excepto unos pocos Yonko. Esta batalla en Marineford es incluso más grandiosa que la llamada Batalla del Valle de Dios de hace 40 años. Después de esta guerra, el mundo seguramente cambiará. A juzgar por la situación actual, es un enfrentamiento entre 3. Los marines, los piratas y el ejército revolucionario. ... En el momento en que apareció el ejército revolucionario, la audiencia de la transmisión en vivo quedó atónita. En este mundo, ¿qué organización tiene el mayor potencial para derrocar al gobierno mundial? No son los piratas que dominan los mares. Solo puede ser el ejército revolucionario. A lo largo de los años, el ejército revolucionario ha mantenido un perfil bajo. A pesar de su considerable fuerza, nunca se han enfrentado directamente al gobierno mundial. Sin embargo, esta reunión del ejército revolucionario está destinada a ponerlos en conflicto directo con el gobierno mundial. Se está desarrollando así un enfrentamiento entre 3 bandos: los marines, el ejército revolucionario y los piratas. A los ojos del público, los piratas y el ejército revolucionario no están alineados, por lo que todavía no pueden considerarse una fuerza unificada. Un lado tiene como objetivo rescatar a Ace y en el proceso, destruir Marineford. El otro busca derrocar al gobierno mundial. Pero lo que la gente sí sabe es que, independientemente de qué bando salga victorioso, esta batalla tendrá un impacto en el futuro orden mundial. Maldita sea. ¿Por qué aparece ahora el ejército revolucionario? Sengoku estaba a punto de estallar al ver aparecer al ejército revolucionario. Garp, tu hijo. Al ver aparecer de repente al ejército revolucionario, sintió una mezcla de frustración y decepción hacia Garp.
A pesar de ser vicealmirante de la Marina y aclamado como un héroe por los marines, el nieto de Garp era un pirata y su hijo era el líder del ejército revolucionario. ¿El ejército revolucionario, eh? Garp ignoró las palabras de Sengoku, con la mirada fija en su hijo, Dragon. Nunca esperó que durante la batalla de Marineford, no solo aparecería Luffy, sino también su mayor arrepentimiento, Dragon. Mientras Garp miraba a Dragón, este sintió la intensa mirada de una figura poderosa y giró sus ojos para encontrarse con los de su padre. Sus miradas se cruzaron y Garp dejó escapar un profundo suspiro. Desde que Dragón dejó la marina y desapareció, Garp nunca volvió a ver a su hijo. A lo largo de los años, solo se enteró de las actividades del ejército revolucionario a través de informes de varias ramas de la marina y periódicos. Nunca imaginó que después de tantos años volverían a encontrarse en tales circunstancias. Pero pronto, la mirada de derrota en los ojos de Garp desapareció, reemplazada por claridad. Ya que nos reunimos así, tendré que hacerte entrar en razón. Garp pensó para sí mismo, su mirada volviéndose resuelta mientras observaba a Dragón. ¿Es esta la fuerza de la que hablaban los 5 ancianos? Kong frunció el ceño, observando con asombro la llegada del ejército revolucionario y la armada Apo. Había considerado que la fuerza mencionada por los 5 ancianos podría ser algún otro grupo pirata, pero nunca esperó que fuera el ejército revolucionario. Me pregunto si la llegada del ejército revolucionario será buena o mala para nosotros los marines. En circunstancias normales, el ejército revolucionario y el gobierno mundial inevitablemente serían enemigos, pero esta vez era diferente. Con los piratas involucrados, el ejército revolucionario podría servir para contrarrestar las fuerzas piratas. Es importante señalar que estas dos partes han tenido poca interacción y no son aliadas. Por lo tanto, en la próxima batalla, mientras ambos bandos se enfrentan a los marines, también tendrán que cuidarse de posibles puñaladas por la espalda o de una conservación deliberada de fuerzas para una retirada posterior. En cualquier caso, esto sería beneficioso para la terrible situación actual de los marines, reduciendo significativamente la presión de enfrentarse a tantos piratas. Eso depende de si el ejército revolucionario y los piratas están de acuerdo. Sengoku miró al ejército revolucionario y luego a los piratas. Cuando sus ojos se posaron en Bot, una repentina sensación de aprensión surgió en su corazón. Capítulo 215. El Mastermind D. A los ojos de Sengoku, la expresión de Bob en ese momento era exactamente la misma que cuando Tesoro llegó a Marineford. No había sorpresa en su rostro ante la llegada del ejército revolucionario, en cambio, había solo una mirada de confianza de que todo estaba bajo su control. ¿Será que el ejército revolucionario también está bajo el mando de Bob? Sengoku sintió una extraña inquietud en el corazón y murmuró para sí mismo. Eso no puede ser posible. Kong tembló levemente. ¿Qué clase de existencia era el ejército revolucionario? Aunque su propósito era oponerse al gobierno mundial, incluso los marines tuvieron que admitir que era una fuerza capaz de influir en la dirección del mundo. Además, Dragón ya era el líder del ejército revolucionario y había sido su figura más importante durante muchos años. Si alguien como él formaba parte de la alianza de Bob, a Kong le parecía completamente absurdo. Realmente no parece probable. Sengoku asintió, exhalando lentamente. Luego volvió su mirada hacia Garp cuando estaba a punto de decir algo. De repente, sus párpados se movieron. Rápidamente giró la cabeza para mirar al ejército revolucionario. En ese momento, Dragón, el líder del ejército revolucionario, se movió y el aura a su alrededor estalló violentamente. Un vendaval feroz azotó las filas del ejército revolucionario. En el segundo siguiente, Dragón, llevado por el vendaval, flotó en la distancia como una hoja lanzada al aire, como si la gravedad no tuviera efecto sobre él. Y la dirección hacia la que flotaba era el Moby Dick de los piratas de Barba Blanca. Al instante, la mente de Sengoku se quedó en blanco, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Las acciones de Dragón sin duda confirmaron sus peores temores. Dragón era de hecho parte de la alianza de Bob. Kong, que estaba a su lado, tuvo la misma reacción. Acababa de decir que tal cosa era absolutamente imposible, pero en un instante, las acciones de Dragón le mostraron la naturaleza extraña e impredecible del mundo. Garp. Maldito hijo. Le rugió Sengoku furioso a Garp. Él no podía entenderlo.
Como padre, una cosa era que su hijo se uniera al ejército revolucionario, pero estar bajo el mando de Bob. ¿Y Garp no tenía idea de eso? No fue hasta hoy que este asunto salió a la luz. Garp, tu familia. Kong también se indignó. Sabía que no era culpa de Garp, pero no pudo evitar gritar. Nunca había prestado mucha atención a las relaciones familiares de Garp, pero ahora se dio cuenta de cuán graves podían ser las consecuencias de esta relación tensa. Cada uno tiene su propio camino. Garp suspiró profundamente, con el corazón lleno de impotencia. Como padre de dragón y abuelo de Luffy, Garp hizo todo lo posible para guiarlos por el camino correcto a medida que crecían. Pero al final, no pudo cambiar los deseos más profundos de sus corazones. En cuanto a sus acciones e identidades posteriores, nadie podía entender el tormento que sentía. Maldita sea, Dragón es parte de la alianza de Bob. Todas esas suposiciones que hicimos antes tienen que ser revocadas. El ejército revolucionario no solo dejará de ser una fuerza para contener a los piratas, sino que definitivamente se aliará con ellos. Quizás incluso antes de que comenzara la guerra en Marineford, estas dos fuerzas ya habían formado una alianza bajo la influencia de Bob. Eso significa que Bob las había reunido desde el principio. Todo fue orquestado en secreto por Bob. Desde la aparición de Tesoro hasta la exposición de la alianza Bob y luego hasta el surgimiento del ejército revolucionario, Sengoku se dio cuenta de que, si bien los piratas de Barba Blanca podrían haber llegado a Marineford debido a Ace, la reunión de todas estas fuerzas fue orquestada por Bob desde detrás de escena. Originalmente, pensó que los preparativos de los marines para esta batalla eran más que suficientes. Sin embargo, en comparación con las fuerzas piratas, resultó estar lejos de ser suficiente. Incluso la abrumadora ventaja de los 5 ancianos había desaparecido por culpa de Bob. Esta vez, Sengoku sintió la misma sensación de impotencia que durante la batalla del Valle de Dios. La batalla de Marineford podría ser incluso más brutal que antes. Pensando en esto, Sengoku miró la fuerza actual de ambos lados. La marina tenía a los 3 almirantes, Kong, Garp, él mismo, el CP0 y el Shichibukai. Ya se habían perdido 2 vicealmirantes en batallas anteriores y el 20% de los soldados de la marina habían sido aniquilados. Del lado pirata, sus fuerzas habían ido aumentando constantemente con el tiempo. Estaban Shiki, Barba Blanca, Kaido, sus respectivos comandantes, el recién llegado ejército revolucionario, la armada Apo, las supernovas y Tesoro. Ninguno de sus principales combatientes se había perdido y sus bajas fueron menos del 10%, lo que era incluso menor que el de los marines. Además, estaba Bob, un hombre extremadamente impredecible y aterrador. Nuestra única esperanza ahora reside en los 5 ancianos. Sengoku calmó sus emociones y exhaló profundamente. Sabía que las fuerzas piratas eran actualmente más fuertes que la marina. Pero si los 5 ancianos pudieran eliminar a Bob, el resto quedaría sin líder y sería fácilmente derrotado. Líder. El líder del ejército revolucionario, Dragón, se paró detrás de Bob y lo llamó con respeto. Con él estaba el ex líder de la armada Apo, Chin Hao. Antes de que Bob pudiera hablar, Shiki lo interrumpió. Maldición. ¿También forma parte de tu alianza?, exclamó Shiki sorprendido, asombrado de que incluso el líder del ejército revolucionario formara parte de la alianza de Bob. Incluso siendo un pirata notorio, quedó desconcertado. Los que estaban en la alianza de Bob, a excepción de Barba Blanca, Kaido y Tesoro, que ya estaban conscientes, abrieron los ojos con asombro al ver a Dragón parado frente a ellos. El líder siempre está lleno de sorpresas. Era el único pensamiento en la mente de todos. Shiki, ¿estás celoso?, bromeó Bob al escuchar los comentarios de Shiki. Al escuchar esto, Shiki lamentó interiormente no haberse unido a la alianza, ya que claramente era el camino más estable a la cima del mundo. Pero exteriormente, él simplemente resopló con desdén y dijo: HMPH. Prefiero mi libertad. Con eso, volvió su mirada hacia los distantes 5 ancianos. Por cierto, ¿puedes con esos 5 viejos? Si yo no puedo, ¿tú sí? ¿Por qué no luchas contra ellos primero?, replicó Bob poniendo los ojos en blanco. Al oír esto, la boca de Shiki se torció. Aunque era arrogante, enfrentarse a los 5 ancianos no era diferente al suicidio.
Los esfuerzos conjuntos previos de Garp y Sengoku ya le habían hecho darse cuenta de que confiar únicamente en su propia fuerza estaba lejos de ser suficiente. A menos, por supuesto, que esa persona fuera Bob. Es broma, tú encárgate de los 5 ancianos y déjanos el resto a nosotros. Veamos si los pequeños tesoros que he desarrollado pueden causar alboroto en Marineford esta vez. Capítulo 216. La lucha interna de los Shichibukai. ¿Pequeños tesoros?, preguntaron Kaido y Barba Blanca al unísono, desconcertados. Pronto lo sabrás. Shiki no dio más explicaciones. Sus ojos se entrecerraron mientras activaba el poder de la fruta flotante y la gravedad dejó de afectarlo. En el segundo siguiente, Shiki se elevó hacia el cielo, dirigiéndose directamente a su isla flotante. Yo mantendré entretenidos a los 5 ancianos. Y el resto de los marines son todos suyos, dijo Bob, arqueando una ceja mientras miraba a los 5 ancianos. Al escuchar esto, las expresiones de los combatientes restantes se volvieron solemnes. Ah, y Dragón. Tu hijo Luffy está a punto de despertar. Depende de ti si quieres que se una a esta batalla. Ante estas palabras, Dragón se congeló por un momento antes de girarse para mirar a Luffy, quien yacía inconsciente detrás de él. La hinchazón en la frente de Luffy causada por el puño de hierro de Garp había desaparecido por completo y sus dedos temblaban ligeramente. Dragón asintió y, en un instante, apareció junto a Luffy. Colocando una mano grande sobre el hombro de Luffy, ejerció una fuerza tremenda. Ah. De repente, Luffy, que dormía aturdido, sintió un dolor agudo y despertó de golpe, incorporándose bruscamente. Papá. Al ver a la persona frente a él, Luffy se quedó atónito por un momento antes de exclamar sorprendido. No esperaba ver a su padre al despertar después de haber sido noqueado por su abuelo, Garp. Sin embargo, después de un breve momento de shock, Luffy recuperó rápidamente la compostura. Sabía que había cosas más importantes que hacer: rescatar a Ace. Papá. Es genial verte, pero necesito ir a salvar a Ace ahora. Sin dudarlo, Luffy giró su mirada hacia la plataforma de ejecución donde se encontraba Ace. En el siguiente momento, el aura de Luffy aumentó. Sus piernas se volvieron rosadas mientras su sangre fluía rápidamente y la fuerza de su cuerpo aumentó instantáneamente. De su cuerpo salía continuamente vapor blanco. Segunda marcha. Con un rugido, Luffy pisoteó la cubierta y en un instante, pasó corriendo por la proa del barco, dirigiéndose directamente a la plataforma de ejecución. Al ver a Luffy avanzar sin miedo, los ojos de Dragón brillaron de emoción. Esta fue la elección que le había dado a Luffy, dejarlo decidir por sí mismo. Nadie podía interferir en las creencias y objetivos de otros, ni siquiera la familia. Gurararara. ¡Qué niño tan imprudente! Barba Blanca rió con ganas al ver a Luffy pasar volando. Rescate Ace. Matad a los marines. La voz, amplificada por el poder de la fruta temblor, resonó por todo Marineford. Al instante, la moral de los piratas de Barba Blanca se disparó y su espíritu de lucha alcanzó su punto máximo. Sabían que con Bob y las otras fuerzas uniéndose a la batalla, tenían una ventaja significativa sobre los marines. En ese momento, todos levantaron sus armas en alto, vitoreando con fervor, con el ánimo en alto. Sigue a Barba Blanca. Destruye Marineford. Resonó la voz de Kaido. Tan pronto como terminó de hablar, su tripulación estalló en gritos de batalla ensordecedores, su impulso incluso más feroz que el de los piratas de Barba Blanca. Las llamas de la guerra parecían arder ferozmente en los ojos de los muchos y poderosos piratas: el rey, la reina, Jack, Marco y Jozu. Los miembros de la Alianza Bob y del Ejército Revolucionario, siguiendo las señales de sus líderes, también comenzaron a moverse. En un instante, el lado de los piratas estalló en gritos de batalla ensordecedores, todos unidos como uno solo. Por otro lado, los marines que estaban bajo el impulso abrumador de los piratas parecían algo desanimados. Los soldados de la marina en la plaza agarraban firmemente sus armas, como si solo éstas pudieran proporcionarles una sensación de seguridad, sus rostros estaban llenos de miedo. Todos, prepárense para la batalla. ¿Acaso han olvidado por qué se unieron a la infantería de marina? Aniquilad a los piratas. Defended la justicia en vuestros corazones.
Las palabras de Sengoku resonaron por doquier. Los marines, previamente desmoralizados, pero revitalizados por la voz autoritaria de Sengoku, parecían como si les hubieran inyectado un estimulante. Las expresiones de miedo en sus rostros desaparecieron instantáneamente, reemplazadas por una feroz voluntad de luchar. Sí. Ya no hay marcha atrás. Si la muerte es inevitable, entonces más vale que luchemos con todo lo que tenemos. Aniquilad a los piratas. Matad. Aniquilar a los piratas. En un instante, las emociones de todos se agitaron. Zumbido. En ese momento, se escuchó un sonido de algo cortando el aire, y Kizaru apareció en el aire frente a Luffy, transformándose en un rayo de luz. Luego pateó directamente a Luffy. Auge. El cuerpo de Luffy fue enviado volando de regreso al mar por la patada. Al mismo tiempo, la voz de Sengoku volvió a sonar. Rápido. Activen el muro de acero. Mientras tanto, en una habitación debajo del castillo de Marineford, varios soldados estaban sentados frente a una máquina. Sus ojos estaban fijos en la pantalla y a su lado había un joystick mecánico. Al escuchar la orden de Sengoku, la expresión de un soldado de la marina cambió drásticamente. Colocó ambas manos sobre el joystick y lo empujó hacia arriba con todas sus fuerzas. Crujir. Acompañado por el sonido del metal rechinando, el soldado de la marina empujó el joystick hacia el otro extremo y aumentó la potencia al máximo. Al instante, se escuchó un fuerte rugido y el suelo dentro de la bahía de Marineford comenzó a temblar violentamente. La superficie del hielo se agrietó bajo la vibración y los soldados marinos que observaban la escena abajo cambiaron ligeramente sus expresiones. Al momento siguiente, un muro enorme y aún más grueso se elevó lentamente desde el agua en la pared interior de la bahía. En lo alto de la muralla se colocaron numerosos cañones de gravedad de gran tamaño, tantos que cubrían casi toda la parte superior de la muralla. En el centro de la pared había unos agujeros cuadrados desde los que se podían ver vagamente las oscuras bocas de los cañones. Todos ellos eran artillería preparada de antemano. Inmediatamente, la carga de los piratas disminuyó su velocidad y los cañones, que brillaban fríamente, cubrieron todas las áreas de la bahía. Y el camino que tenían delante, que conducía a la plataforma de ejecución, estaba completamente bloqueado por este muro. En ese momento, quedaron atrapados dentro de las paredes de acero. Sí. La batalla por fin ha comenzado. Muchos morirán, ¿verdad? Tendré nuevos cadáveres que recolectar. Gekko Moria rió alegremente, observando cómo ambos bandos estaban a punto de enfrentarse, cada vez más emocionado. Mientras sus palabras caían, el aura alrededor de Moria se intensificó de repente, con sombras oscuras dispersándose desde su cuerpo para luego unirse una vez más. En ese mismo momento, un dolor agudo recorrió cada parte de sus extremidades y su cuerpo. La expresión de Moria cambió drásticamente e inmediatamente miró su abdomen. Varios hilos transparentes habían atravesado su cuerpo, manchado con motas de sangre carmesí. ¿A dónde crees que vas, Gekko Moria? Capítulo 217. La traición de Shichibukai. Don Quijote do Flamingo. En el momento en que Moria vio los hilos transparentes debajo de él, supo que era el poder único de la habilidad de la fruta cuerda de Don Quijote do Flamingo. Nunca esperó que, como compañero Shichibukai, sería traicionado por su compañero Shichibukai. En ese momento, su corazón se llenó de conmoción y de miedo inmenso. Bajo el control de Doflamingo, se encontró completamente inmovilizado, absolutamente incapaz de resistir. Fu. Doflamingo, de pie detrás de Moria, se rió a carcajadas. La escena se desarrolló demasiado rápido y se completó en un instante. Sin embargo, Teach, que no estaba lejos, notó la lucha interna entre los Shichibukai. Además, sintió dos auras poderosas que se fijaban en él, cargadas de intención asesina. Eran Bartolomeu Kuma y Goa Hancock. Sin dudarlo, el aura de Barba Negra aumentó y retrocedió explosivamente decenas de metros. Esos malditos bastardos estuvieron cerca. Barba Negra se encontraba entre los marines, mirando a Doflamingo y a los demás con un miedo persistente. Sintió que si hubiera sido incluso un paso más lento, las consecuencias habrían sido las mismas que las de Moria, perdiendo instantáneamente toda su capacidad de combate.
Mientras tanto, Miau reaccionó incluso más rápido que Barba Negra. Sus agudos ojos de águila parpadearon. Después de un breve momento de reflexión, decidió no intervenir. En cambio, al igual que Barba Negra, se distanció del grupo. Como señor de la guerra, no tenía obligación de manejar incidentes tan especiales para los marines. Además, la fuerza de esos dos no lo obligó a actuar. Era mejor dejar que los superiores de la infantería de marina se encargaran de gestionar esos conflictos repentinos entre los Shichibukai. Don Quixote do Flamingo. ¿Qué haces? Para los luchadores de primer nivel del mundo como Sengoku, los eventos entre los Shichibukai se detectaron instantáneamente. La voz de Sengoku resonó con autoridad mientras rugía a los señores de la guerra. ¿Deseas provocar la ira del gobierno mundial? Nunca imaginó que, antes de que comenzara la batalla contra los piratas, surgiría un conflicto interno entre los Shichibukai. La brecha de poder entre ambos bandos ya se había ampliado significativamente, y ahora este conflicto interno solo empeoró las cosas. Fu. ¿El gobierno mundial? Ja. Para empezar, nunca le temo al gobierno mundial. Al escuchar las palabras de Sengoku, la sonrisa de Doflamingo se hizo aún más desenfrenada. Entonces, su risa salvaje cesó abruptamente y su aura aumentó. Los hilos que controlaba con sus dedos se tensaron instantáneamente. En el momento siguiente, saltó ligeramente en el aire y los hilos transparentes, guiados por Doflamingo, se movieron hacia arriba dentro del cuerpo de Moria. Inmediatamente se escuchó el sonido de la carne siendo cortada. Mirando a Moria ahora, bajo las acciones de Doflamingo, él sentía tanto dolor que sus ojos se pusieron blancos y la sangre brotó de su cuerpo. En un instante, el suelo bajo él se tiñó de rojo, formándose un pequeño charco de sangre a sus pies. En un instante, los dedos de Doflamingo se sacudieron bruscamente y los hilos transparentes se rompieron. Luego levantó el pie, dobló la rodilla y pateó a Moria en el trasero. Moria, que ya estaba gravemente herida, salió volando de la pared como si fuera un juguete. La sensación de ingravidez devolvió la normalidad a sus ojos blancos y su conciencia, que estaba al borde del desmayo por el dolor, regresó. Entonces se dio cuenta de que estaba cayendo rápidamente hacia el suelo. Auge. Con un estruendo ensordecedor, Moria hizo contacto íntimo con el suelo. Fu. Sengoku. ¿Qué puedes hacerme? Después de lidiar con Moria, Doflamingo abrió los brazos, riendo a carcajadas, sus palabras destilaban burla hacia Sengoku y desdén por el gobierno mundial. Cuando Moria se estrelló contra la superficie helada, el tremendo ruido llegó a los oídos de los marines. Los soldados, que estaban cargando hacia los piratas, notaron que uno de los 7 señores de la guerra había caído de la muralla de la ciudad, y parecía que otro señor de la guerra había sido el que había atacado. Sus rostros palidecieron instantáneamente, e incluso su carga hacia los piratas se ralentizó considerablemente. ¿Qué pasa? ¿Por qué Doflamingo atacó a Moria? Ambos son Shichibukai. ¿Cómo pudo pasar esto? Se acabó. Los Shichibukai deben estar peleándose entre sí. Esta facción principal se está derrumbando desde dentro. La fuerza de nuestro equipo se ha debilitado de forma invisible. Maldita sea. Maldita sea, estos piratas se han vuelto contra nosotros en el último minuto. Los marines quedaron estupefactos ante el repentino giro de los acontecimientos. Nunca esperaron que, aparte de los 3 almirantes y las figuras legendarias, la facción más grande de su lado se debilitaría de esa manera. Algunos de ellos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas, pues esta batalla ya les había mostrado un atisbo de desesperación. Maldita sea, Doflamingo. Juro que te arrestaré personalmente. Iboa Hancock, Kuma, os declaro oficialmente como el criminal más buscado. Tu estatus como Shichibukai queda revocado y las áreas que controlas ya no serán pacíficas. La ira de Sengoku llegó a su punto máximo, su voz temblaba de rabia. Estas palabras estaban dirigidas a los rebeldes Shichibukai, así como a los marines y piratas presentes. Doflamingo y los demás se habían rebelado abiertamente contra el gobierno mundial, lo que fue un golpe enorme para su fuerza y reputación. En ese momento, como almirante de la flota, Sengoku tuvo que hacer una declaración inmediata.
Necesitaba dejar en claro a todos las consecuencias de traicionar al gobierno mundial, servir como advertencia a los demás, estabilizar la moral y anunciar al mundo que estos individuos habían sido despojados de su estatus de gobierno mundial y ya no recibirían protección de los marines. Sin embargo, Doflamingo no prestó atención a las palabras de Sengoku, ni siquiera se molestó en mirarlo. Kuma permaneció completamente tranquilo, sin mostrar ninguna reacción emocional, mientras Ankot permaneció con las manos en las caderas, completamente indiferente. Estos Shichibukai inútiles. Esta gente realmente no es de fiar, dijo Marcus Mars, con voz fría mientras observaba al Shichibukai. Como figuras gobernantes del gobierno mundial que habían establecido esta facción, los 5 ancianos habían creado los Shichibukai para equilibrar los poderes en el mar. Cada miembro del Shichibukai se había unido por sus propios motivos, algunos para facilitar sus matanzas, otros para proteger sus países de origen y algunos para involucrarse en negocios turbios. Sin embargo, ninguno de ellos era verdaderamente leal al gobierno mundial. Todos priorizaban sus propios intereses. Eran como un montón de arena suelta, que se dispersaba con la más mínima brisa. Capítulo 218. ¿Qué tan poderosa es su influencia? Los Shichibukai serán abolidos inmediatamente después de esta batalla. Una fuerza tan inestable no solo no ayuda en momentos críticos, sino que además causa problemas. Nushuro habló lentamente, con una mirada penetrante. Pero antes de eso, primero debemos eliminar a Bob. Sí, ¿quién habría pensado que el ejército revolucionario también era una fuerza organizada en secreto por Bob? Menuda panda de rebeldes, dijo Júpiter apretando los dientes. HMPH. Con el paso de los años, pensábamos que Bob podría desvanecerse gradualmente en los anales de la historia, igual que esos monstruos que aparecieron hace 800 años. Solo ahora nos damos cuenta de que, aunque no se ha mostrado, se ha estado oponiendo a nuestro gobierno mundial todo el tiempo, construyendo una fuerza tan masiva. El ejército revolucionario, Kaido, Barba Blanca, Tesoro, en él. Wakuri habló con voz firme. Probablemente. Esos Shichibukai también. Marcus Mars exhaló profundamente, intentando calmar su inquietud. Elegir traicionarlos en este momento, cuando la situación de la batalla aún no está del todo clara, es una decisión muy imprudente. El hecho de que estos Shichibukai pudieran actuar tan decisivamente en ese momento, sin previo aviso, debe significar que tenían este plan antes de unirse a la batalla. Una persona puede actuar por interés propio, pero 3 traidores al mismo tiempo sin duda apuntan a alguien detrás de escena. Dadas las alianzas actuales, esa persona es sin duda Bob. Bastardo, esto es una conspiración. Esta gente que se une a los Shichibukai debe haber sido orquestada por Bob. Incluso, esta gente podría haber sido entrenada por Bob desde la infancia. Al oír las palabras de Nushuro, Saturno Barba tembló mientras hablaba con ferocidad. Al oír esto, los demás guardaron silencio. Este era el escenario más probable. Durante los últimos 40 años, ellos estuvieron en la luz mientras Bob estuvo en las sombras. No tenían idea de cuántas fuerzas había organizado Bob en secreto. Incluso las fuerzas que Bob ha revelado ahora podrían ser solo las que él intencionalmente les permitió ver. De repente, las pupilas de los 5 ancianos se contrajeron bruscamente y en los ojos de cada uno, vieron un miedo profundo. No importa cuántas fuerzas tenga, una cosa permanece inalterada. Mientras Bob muera, esta gente dejará de ser una amenaza. Nushuro luchaba por controlar sus emociones mientras hablaba con dificultad. Estas palabras, en ese momento, fueron simplemente un consuelo psicológico para él y sus compañeros. Si sus predicciones fueran ciertas y una fuerza tan masiva permaneciera oculta bajo la superficie, la posición del gobierno mundial estaría en grave peligro. Sin mencionar que ahora no tienen confianza en capturar a Bob. Suspiró. El poder de Insama se puede activar en cualquier momento. Pero no deberíamos usarlo a menos que sea absolutamente necesario. Primero, veamos si los 5 podemos matar a Bob. Nushuro exhaló profundamente, hablando con determinación. Al escuchar esto, los otros 4 ancianos asintieron en señal de acuerdo, sin mostrar objeción a las palabras de Nushuro. El poder divino otorgado por Insama nunca había sido utilizado en todos estos años.
Esta vez, a menos que no hubiera absolutamente ninguna otra opción, tampoco quisieron utilizarlo. En cuanto sus aliados se dispersen, avanzaremos para matarlo. Mushuro mostró un brillo frío en los ojos y habló con voz grave, aferrando con fuerza el Shodai Kitetsu. Al otro lado, Bob miró a los 5 ancianos con las cejas ligeramente levantadas. Había sentido una intensa intención de matar de parte de ellos antes y, aunque había estado presente antes, había surgido violentamente justo ahora. Tengo curiosidad, ¿qué tan fuertes son los ancianos?, pensó Bob, con una sonrisa en los labios. Luego volvió su mirada hacia los Shichibukai en la muralla de la ciudad. Doflamingo, Kuma y Hancock lo miraban fijamente. Bob asintió levemente. En el momento siguiente, los 3 parecieron recibir algún tipo de orden. La sonrisa salvaje de Doflamingo desapareció cuando su aura aumentó. Con un ligero golpe con el pie, saltó en el aire. Kuma, por otro lado, simplemente saltó. El corazón de Hancock se llenó de alegría. Después de recibir la aprobación de su líder, finalmente pudo abandonar la compañía de estos hombres detestables. En cuestión de segundos, los 3 desaparecieron de la muralla de la ciudad y reaparecieron en el Moby Dick de Barba Blanca. «Líder», gritaron respetuosamente. Doflamingo y Kuma se quedaron detrás de Bob, mientras Hancock se apretujaba justo a su lado. Los ojos de Bob parpadearon levemente mientras miraba a Hancock, que ahora era más alto que él. Había que decir que, después de algunos años separados, la figura de Hancock había coincidido plenamente con su representación original en la historia, absolutamente impresionante. Los Shichibukai también son parte de la alianza de Bob. Dios mío. ¿Cuántas personas hay en su alianza? ¿Tenemos siquiera una oportunidad? Los marines tiemblan porque el miedo se apodera de sus corazones. Ahora entendieron por qué Doflamingo había actuado tan decisivamente contra Moria antes. Debió haber sido una orden de Bob. Pero aún más furiosos que ellos estaban Sengoku y Kon. Bastardos. La voz de Sengoku estaba a punto de quebrarse, incapaz de contener la ira. Si así es, que se pague con sangre. En el momento siguiente, la barba de Sengoku tembló mientras miraba a los marines en la muralla de la ciudad y rugió con una voz retumbante. Disparen los cañones. Zas. Al escuchar la orden de su almirante de flota, los soldados en el muro se congelaron por un momento antes de entrar rápidamente en acción. Los artilleros apostados en el muro de acero comenzaron inmediatamente su trabajo. ¡Bum! ¡Bum! El sonido de los cañones disparando resonó mientras las llamas estallaban a través de la enorme pared de acero. Una densa lluvia de balas de cañón cayó sobre los piratas. Al ver esto, Barba Blanca, que ya había cargado contra Marineford, entrecerró los ojos. Su brazo derecho se abultó cuando lo balanceó hacia arriba con todas sus fuerzas. Grieta. Un sonido ensordecedor resonó mientras una fuerza violenta surgió del espacio destrozado, como si innumerables espadas invisibles cortaran en todas direcciones. Las balas de cañón negras fueron cortadas en el aire antes de explotar. Intensas llamas iluminaron la escena, encendiendo instantáneamente la atmósfera de batalla. Tanto los piratas como los marines lucharon con todo lo que tenían, avanzando en el caos de Marineford. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.